Todos y casi todas conocéis a Rocío García Carrión. Ella en este momento es investigadora Ikerbasque y está en la Universidad de Deusto, ha estado en Cambridge y bueno, es miembro de CREA y es especialista en todo este tema de interacciones para el aprendizaje. Entonces hoy iremos en el programa. La charla se llama Interacciones como base para el aprendizaje en educación infantil y le dejamos a Rocío que nos hable del tema. Muchas gracias, Rocío. Gracias, María Luisa, egunon a todas y todos. Estoy encantada de estar aquí esta mañana. No podía ser pues, un lugar mejor, ¿no? Compartir con todo el movimiento, la gente, las directores, directoras de centros, profesorado, coordinadores de ICAS Comunitatea, que lleváis a cabo en Euskadi desde hace muchísimos años. Estáis liderando, ha sido el movimiento de comunidades, que ya sabéis que es un movimiento educativo global, que son centros en Latinoamérica, en Europa, con apoyo de diversos programas de investigación de la Comisión Europea, y en este caso pues, es un privilegio y un orgullo para mí y un honor formar parte de la comunidad de investigadores Ikerbasque, la inversión que hace Euskadi en promover el conocimiento, la investigación, y asumo pues, la responsabilidad, ¿no? de seguir investigando aquí, la línea que ya veníamos haciendo desde hace más de 25 años, y que yo me he incorporado de la vuelta de Cambridge, pues donde también hemos podido compartir y conocer y ampliar, ¿no? a qué conocimiento científico, qué evidencias, qué resultados están obteniendo centros. En este caso vamos a ubicarnos en la etapa de infantil, que es un segundo ciclo. Imagino que la mayoría de personas que estáis aquí son niños y niñas de 3 a 6 los que tenéis en vuestros centros. Cómo están abordando, ¿no? Generar esos espacios, esos entornos interactivos, dialógicos, de aprendizaje para lograr, pues como sabéis, ¿no? el objetivo que tenemos, esas dos dimensiones, no tener que escoger entre promover el desarrollo cognitivo de los niños y las niñas o el desarrollo emocional, que no sea una cosa u otra, sino que pueda ser ese desarrollo cognitivo de máximo nivel, de máximos aprendizajes instrumentales y de máximos valores, máximas emociones, sentimientos, amistades, donde los niños y niñas desarrollen, ¿no? todas las dimensiones del desarrollo humano al máximo. Esa es un poquito la idea de lo que vamos a plantear hoy. Y como veréis, en la línea con las investigaciones internacionales, vamos a plantear, ¿no? que es lo que están debatiendo, hablando, investigando, avanzando el conocimiento, la cuestión clave de las interacciones. Veremos interacciones a través verbales y no verbales. Cómo abordamos esas interacciones, esos espacios, esas relaciones en comunidades de aprendizaje para sacar ese máximo partido. ¿Vale? Esa es un poquito la idea. Yo he estructurado un poco la presentación en 3 apartados que podemos ir viendo durante pues, 1 hora aproximadamente, para que tengamos un ratito también para preguntas, lo que queráis plantear, debatir. Luego yo también me quedaré un ratito más durante la mañana y podemos seguir conversando, pero pues, que también tengáis ese espacio de preguntar, como si queréis durante la exposición, que tenemos esta distancia, pues que interrumpáis, preguntéis, planteéis en cualquier momento. Os invito a que tengamos ese diálogo y que sea lo más provechoso para todas y todos. La propuesta era un poquito plantear ese porqué de esas interacciones y poner un poquito más de énfasis en el aprendizaje instrumental, que es un tema controvertido a veces, que genera debate, ¿no? en la etapa de infantil, cuándo empezar a enseñar, qué enseñar, cómo enseñar, y todas esas cuestiones, por qué planteamos ese debate. Y después, ¿qué teorías hay detrás? Sabéis, las bases siempre teóricas y científicas, no nos vamos a mover por ocurrencias, por lo que a mí me parezca más interesante en educación infantil, sino por lo que dicen los autores y autoras de mayor impacto en las referencias, en las citas, en proyectos reales con niños y personas reales que han mejorado sus vidas gracias a participar en esos proyectos, y después algunas experiencias de éxito a nivel internacional, y también algunas de las que tenemos más cerquita. Esa es un poquito la propuesta.
Yo, para hacer una cosa que hacen mucho en Inglaterra, le venía comentando a María Luisa que los británicos son muy aficionados a esto, lo del warm braining, lo de calentar el cerebro, pues pensaba lanzaros una pregunta. Sois personas que venís trabajando en los centros, que aprendéis de vuestro día a día, que tenéis muchísima experiencia. Antes de entrar al tema, ¿no?, yo os preguntaría, lanzo para que penséis, ¿estamos abordando este tema de las interacciones en educación infantil? ¿Cómo se está promoviendo en mi centro aprender a través del diálogo y de la interacción en la etapa de infantil? Lo vemos más claro en primaria, cuando hacemos grupos interactivos, o tertulias, o biblioteca tutorizada, las actuaciones de éxito que hagáis, cuando participan las familias, pero ¿qué pasa en infantil? ¿Lo vemos posible o como los niños y niñas todavía el desarrollo del lenguaje no está tan desarrollado como niños y niñas más mayores, lo vemos más difícil? ¿O todavía tenemos aulas organizadas de forma a un juego más individual o a un juego más libre? No sé, os lanzo esas preguntas, ¿no? Si yo pienso en interacciones en infantil, ¿en qué pienso? Si pienso en cómo promuevo aprendizajes, ¿cómo estamos planteando el tema de la lectoescritura o de las matemáticas? ¿Lo estamos llevando a cabo desde esta perspectiva del diálogo? Podemos pensar, pues sí o no, o en nuestra escuela podríamos hacer más, o no lo tengo muy claro, o querríamos hacer pero no sabemos cómo, ¿no? Pues que podamos entrar un poquito en esas cuestiones. O sea, el tema ahora va de esto, ¿no?, para ubicarnos, ¿vale? Veníamos pensando en cosas distintas, a lo mejor antes de llegar aquí, en si dejaba a los niños en el colegio, en si aquel estará mal o mala, en qué pasará hoy, a ver qué pasa en la clase de tal con esta tutora que falta. Pues ahora yo también venía pensando en otras cosas que luego os contaré directamente cuáles son, pero ahora nos ubicamos en esto, ¿no? Y aprovechamos a tope este ratito. Pues bueno, para que después en las preguntas también digáis, vale, Rocío, has planteado todo eso, pero ¿cómo lo hacemos? Porque estamos haciendo esto o lo otro, pero pues que nos sirva para eso, ¿vale? Ese es un poquito el tema que os propongo. ¿Qué plantea? Vamos a entrar al tema, ¿vale? Interacciones y por qué hablamos de interacciones y por qué de aprendizaje instrumental en educación infantil, 0-6. Sabéis, y si no un poquito lo recordamos, que uno de los objetivos de la Estrategia Europea para el 2020, en que todas las políticas, inversión en educación, en investigación, están enfocadas, uno de ellos es el tema de garantizar una educación infantil, acceso a la educación infantil que llegue a cubrir al 95% de la población, como mínimo. Actualmente la media europea está en un 92-93, no está tan mal. O sea, la mayoría de niños y niñas para ese objetivo del 2020 es llegar a ese 95%. Pero lo que la Comisión Europea se plantea no es solo el acceso, sino la calidad. Ese es el reto. Eso es lo que todavía no tenemos resuelto. Tenemos a la mayoría de niños y niñas escolarizados desde la etapa de infantil, pero no tenemos garantizada esa calidad que dice la Comisión Europea que es fundamental para reducir el riesgo de abandono escolar temprano y la equidad en los resultados y reducir incluso el coste que supone para la sociedad el perder ese talento, el perder ese potencial que tenemos en los niños y niñas más pequeños. ¿Qué plantean entonces? Pues a lograr, ¿no?, esa educación y cuidados en la primera infancia de alta calidad. Aprendizaje y cuidados. Esas dos dimensiones son las que vamos a ver todo el rato. Para lograr ese objetivo, la Comisión Europea lo que está financiando y dedicando es a investigaciones que tengan en la base esos conocimientos de qué es una educación infantil de calidad. Yo os pregunto, ¿quién es el autor o autora? Mis amigas maestras de infantil me preguntan, a ver, Rocío, dime, se habla de este autor, de esta otra, de este movimiento de escuelas. ¿Quién es el autor o autora en educación infantil de mayor impacto del mundo? Que ha demostrado que esos programas, que esas investigaciones mejoran el aprendizaje y la vida de los niños y niñas en esas dos dimensiones. Os digo una de las más citadas a nivel internacional, que a lo mejor no es gran conocida en las revistas, magazines o en la prensa. La doctora Kathy Silva, actualmente profesora de Oxford. Ella hizo toda su investigación en Estados Unidos, trabajó con Jerome Brunner, os sonará, sabéis que nos dejó la semana pasada, el día 6 de junio, murió con 100 años. Para las personas que no supierais, la prensa, las asociaciones internacionales en psicología de la educación se han hecho eco de la pérdida de uno de los psicólogos más importantes de la historia, de la psicología y de la educación. Kathy Silva fue colaboradora de él. ¿Y por qué tuvo tanto impacto los trabajos? ¿Por qué han tenido tanto impacto los trabajos de Kathy Silva
en todo el mundo, en Estados Unidos, pero también en Reino Unido, en Latinoamérica, etc. Ella tuvo un impacto al publicar el libro de su tesis acerca del juego libre en las escuelas infantiles. Ella estuvo observando muchas escuelas de Estados Unidos, qué impacto tenía ese dejar a esos niños a ese juego libre, desenfrenado un poco, ¿no? El no poner... ese era el tema recurrente en su investigación y cuestionaba, ¿no?, el impacto positivo que eso tenía. ¿Qué venía a decir? Siguiendo a Vygotsky, a Brunner, que los niños y niñas necesitaban de una guía, necesitaban de una interacción. No les podíamos dejar jugar libremente y abusar de eso. No quiere decir que el juego no sea importante, pero que tiene que ser un juego con una planificación de aprendizaje, con un objetivo detrás. Ese fue uno de los temas que ella cuestionó con esa investigación y que después ha sido siempre, ¿veis bien? Estoy aquí un poco, ¿sí? Ha sido siempre un tema recurrente en su investigación, muy enfocada a luchar contra la exclusión social. No era un tema pues de ser muy didacta o muy por la instrucción o muy por un aprendizaje dirigido. Es que ese tipo de guía del aprendizaje, de interacción, de acompañamiento al niño o niña, que no dificultaba por estar en interacción con un adulto. Sabéis que a veces hay la idea, ¿no?, que si el adulto interviene, limita las posibilidades de que el niño o niña siga su propio interés, desarrolle más, ¿no?, como que les limitamos. Lo que ella observó fue todo lo contrario, que había que tener esa instrucción, que a veces esa palabra nos suena a nosotros en castellano un poco rara, ¿no?, pero esa guía, ese aprendizaje, esa enseñanza-aprendizaje guiada para reducir la exclusión social futura de esos niños y niñas desde las primeras edades. El impacto que ella ha tenido, por ejemplo, en educación infantil en Inglaterra, en uno de los informes que se ha publicado en 2015 sobre esos datos, son de ese informe, luego os lo puedo pasar si queréis, ¿no?, sobre la educación infantil efectiva, un proyecto que se llama EPE Project, EPPE, Effective Preschool Provision Education. En ese EPE Project, que han mirado escuelas infantiles de toda Inglaterra, tanto datos cualitativos como cuantitativos de los dos, ven cómo la diferencia en la calidad de la educación infantil es fundamental entre los niños que han recibido educación infantil de baja, media o alta calidad. Si han tenido una educación infantil de calidad, cuando van a la educación primaria hay un efecto muy distinto hasta incluso la edad de 11 años. ¿Qué quiere decir? Que los que fueron a una educación infantil de baja calidad, en la que no tuvieron aprendizajes instrumentales, en la que no se introdujeron las mates, la lengua, ese estímulo, esa interacción, ese ambiente rico y estimulante, cuando fueron a sexto de primaria obtenían resultados de menor calidad. En cambio, los que habían asistido a una educación infantil de calidad, sus resultados a lo largo de la vida, a lo largo de la primaria en este caso, se mantenían mejores que los otros. Eso luego lo veremos en estudios longitudinales de personas de hasta 40 años después y a 50 años vista. ¿Qué pasó en las vidas de esa gente en ingresos económicos, en educación superior, en relaciones personales? Por lo tanto, hay muchas evidencias de que esas interacciones son claves en esa etapa de la vida. Y diréis, vale, ¿pero de qué tipo? Porque a veces nosotros el problema que tenemos es la ratio, ¿no? Que somos un maestro-maestra con mucho alumnado. ¿Cómo podemos promover eso? ¿Qué dicen las investigaciones acerca de qué factores dependen? Dependen dos cosas, en general. Eso es otro de los informes acerca de cómo mejorar la calidad en educación infantil. Hay calidad en las estructuras, en el espacio físico que tenemos, en los materiales, la organización del aula, la ratio, eso influye. No quiere decir que no tenga ningún efecto. Sí, tiene un efecto, pero tiene un efecto mucho mayor. ¿Qué hacemos? ¿Qué proceso de enseñanza y aprendizaje introducimos en el aula? Y es en ese proceso, en esta parte, donde todas las investigaciones destacan las interacciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje, el liderazgo pedagógico, lo que hacemos como maestros y maestras, lo que hacemos que los niños y niñas hagan entre ellos y ellas y con otras personas adultas.
Esa es la constante que está en todas esas investigaciones, las podéis consultar, son informes que están abiertos, que insisten en eso. Por eso es que vamos a centrarnos en esas interacciones, ¿vale? Estas investigaciones de Psychological Science, una de las revistas más importantes en las que han publicado los psicólogos, antropólogos, educadores más relevantes, como estos que os he nombrado y otros, ¿no?, insisten, por ejemplo, en ese artículo, que esa insistencia en las interacciones es porque pasa, ¿no?, los niños y niñas, desde que nacen, las personas desde que nacemos, ya estamos como predispuestos a buscar esa interacción con los demás. Que aquello de que el niño pequeño, niña pequeña en infantil tiene un proceso individual, en que no busca la interacción con el otro, ¿no?, eso de aquello del habla egocéntrica que luego veremos, de uno mismo, ¿no?, esa cuestión más del egocentrismo, que se había entendido así por las etapas del desarrollo, que parece que no es así. Que las últimas investigaciones con niños y niñas en laboratorios, en diferentes contextos, en Alemania, en Estados Unidos, en Italia, en diversidad de contextos que no apuntan por ahí. ¿Hacia qué apuntan? A que, incluso antes de que puedan hablar, los bebés ya están predispuestos a entender, a inferir cuál va a ser el comportamiento de la otra persona. Aquí ponen a los niños en experimentos en laboratorios para ver si entienden cómo se va a comportar el otro. Y ya lo entienden, incluso antes de poder hablar. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos ya predispuestos a esa interacción, a ese diálogo, que la propia naturaleza humana va por aquí. Os pongo otro ejemplo, que podéis ver en internet los vídeos. Estos son experimentos de este señor, Michael Tomasello, y los de su equipo, que ahora mismo él es americano, pero trabaja en el Max Planck Institute de Alemania, de las instituciones de investigación en este ámbito de más prestigio internacional. Ellos hacen estos experimentos en el laboratorio en que ponen a los niños, os cuento un ejemplo, a ver si viene después, no, esa es una de los links. Hacen un experimento en que ponen al investigador en el laboratorio con un bebé que está por ahí jugando, tiene entre 18 y 24 meses, desde meses hacen esos experimentos. Y ven a ver si el comportamiento, ¿no?, si esos niños reaccionarán de forma buscando la interacción, la ayuda al otro. Entonces está el investigador, una persona adulta dentro, y hace caer un objeto. Tiene un objeto en la mesa y lo hace caer a propósito. Entonces, ¿cuál es la reacción del niño o niña que está solo ahí jugando? Se levanta, recoge el objeto de forma reactiva, ve que la persona tira el objeto y se lo da a la persona adulta. Repiten el experimento con un primate, para ver un poco si ese comportamiento es eminentemente humano, ¿no?, o también ya estaba desarrollado en los que nos predecían. Hace lo mismo, tira el objeto, y el primate, ¿qué hace? Efectivamente, lo mismo. Se levanta, recoge el objeto y se lo da a la persona. Y te quedas un poco diciendo, madre mía, pues sí que venimos de estos, ¿no?, porque hacen realmente lo mismo que nosotros. Repiten el experimento y en vez de la persona empujarlo, hacen que caiga como solo, ¿no?, lo dejan de una manera que parece que cae solo el objeto. De forma proactiva, sin que haya habido una acción para que ese objeto caiga, el bebé se levanta, recoge el objeto y se lo da a la persona adulta. Y el primate no lo hace. ¿Qué explican estos investigadores? ¿Qué explica Tomasello y los colegas en esos artículos, por ejemplo? En que estudian la ayuda y la cooperación en niños de 14 meses y cómo los niños entre 18 y 24 meses comparten los recursos que tienen. Ese es uno de los experimentos que os he comentado. Dicen, bueno, la especie humana, los humanos, ¿no?, los niños y las niñas, somos un poco una evolución más compleja. Estamos un paso más en la evolución de la especie y tenemos algo que nos diferencia eminentemente de ese primate, que hace que el niño se levante de forma proactiva, que hace que el primate no. ¿Qué es esa diferencia? Él hablará después que es el lenguaje. Lo que nos diferencia de esos animales evolucionados es el lenguaje. Nuestra mente se organiza de forma dialógica, dicen ellos. Tenemos representaciones cognitivas que estructuramos en función del lenguaje.
Ahora me estáis escuchando, pero cada uno y cada una, por lo que veo en las caras, está pensando si está más de acuerdo, más en desacuerdo, si esto ya lo había pensado, si vaya obviedad, sí, qué curioso esto del primate, lo que sea. ¿Cómo estáis estructurando ese pensamiento? A través del lenguaje, cosa que si tuviéramos algún primate aquí escuchándonos, no lo podría hacer. Entonces, ellos explican y profundizan en cómo se organiza esa mente desde las primeras edades. Eso va a tener un impacto decisivo en explicar cómo aprendemos, cómo pensamos. Y si tenemos eso claro, como docentes, como responsables pedagógicos de nuestros centros, de nuestras aulas, vamos a organizar esa enseñanza de acuerdo o no a esas formas de pensar, a esas formas de aprender, que antes no sabíamos que funcionaban así, ¿no? En los 50, antes de la revolución cognitiva, lo que predominaba era el conductismo. Pavlov, estímulo-respuesta. Pensábamos que los humanos aprendíamos como los animales, ¿no? Como aquellos de la salivación de los perros, ¿sí? Ahora sabemos que eso no es así, que somos más complejos, que tenemos más cuestiones, las emociones, las motivaciones humanas son más complejas. Esto es lo que estos investigadores un poquito explican, y lo explican desde esas primeras edades. ¿Queda claro un poco la idea? Ahora entraremos un poquito más en detalle, ¿vale? Pero si tenemos esas bases, y que ahora veremos más en detalle, el mensaje que vemos quienes nos dedicamos a estudiar cómo organizar las aulas, cómo organizar las escuelas para sacarles el máximo partido, y tenemos en cuenta esa información de la ciencia, de la investigación, de los últimos avances, sabemos que necesitamos organizar entornos de aprendizaje que sean coherentes con ese desarrollo humano. Si yo organizo un aula en la que esos niños y niñas no tienen oportunidad de interactuar, no tienen oportunidad de buscar la ayuda del otro, ni de recibirla, ni de colaborar con los demás, ni de cooperar, ni de dialogar, ni de sacar el máximo partido a esas formas de pensar, estoy poniendo, bueno, no estoy aprovechando al máximo de lo que podría si sé todo esto. También sé, por daros algún dato más en educación infantil, y quizás ya lo habréis oído, este es un informe que ya se publicó en el 89 y recogen esos datos en el Center of Developing Child de la Universidad de Harvard. Luego os pasaré el nombre por si queréis entrar y consultar. Casi todo está en inglés, pero hay muchas cosas en castellano. Recogen esas primeras investigaciones de las que ya sabemos y están insistiendo, sabéis en todas las cuestiones de neurociencia, que entre los 0 y los 2 años de vida es cuando se producen 700 conexiones neuronales por segundo. Lo de la sinapsis, ¿os suena? Es la comunicación entre las neuronas. Unos mandan un mensajito y les llegan las otras, y eso que ahora, según, aunque hay muchas, no quiere decir que mueran, tenemos que hacer cosas a medida que pasan los años para mantener esas conexiones neuronales activas, pero el mejor momento para aprovechar eso es en esa etapa de la vida, de los 0 a los 2 y de los 0 a los 6. Por eso tanto énfasis en que haya esas interacciones desde que los niños son muy pequeños. Interacciones que son clave, dice ese informe del Center of Developing Child de la Universidad de Harvard, para diseñar la arquitectura cerebral. Que si habéis oído algún neuromito de aquellos de que hay que entender cómo está configurado el cerebro, si la parte derecha o la parte izquierda, para luego dedicar programas a educación emocional y programas a matemáticas por separado, aquello no tiene ninguna base científica. Lo que cada vez sabemos más es que hay más comunicación, aunque hay áreas del cerebro que se corresponden al lenguaje hablado, ¿no? La fascia, la disfasia, hay áreas de la memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, las amígdala, lo que queráis, sí que hay localizaciones en que están más conectadas con unos comportamientos humanos u otros, pero hay cada vez más diálogo, y que hay cada vez más interacción y es esa forma del cerebro se establece, se va configurando de acuerdo a esas interacciones que el niño o niña tiene con otras personas desde las primeras edades, y que serán claves para adquirir ese lenguaje, precisamente esa herramienta que nos diferencia de otras especies y que nos hace humanos y humanas, a diferencia de otros. ¿Cómo introducimos entonces esas interacciones para tener ese lenguaje? ¿Por qué insistimos tanto en ese lenguaje? En que haya lenguaje desde que nacen, en que haya diálogo, en que hablen con otros compañeros y compañeras, en que se lo expliquen entre ellos, en que tengamos diversidad de personas adultas que entran en las aulas y que interactúan con los niños y que utilizan diferentes formas de hablar. ¿Por qué tanto énfasis en eso? Y que sean formas de hablar y de comunicar que no sea solo
una técnica, que no solo utilice un lenguaje elaborado, sino que sea algo más que eso, que sea una comunicación emocional también, que conecte con los sentimientos de esos niños y niñas. ¿Por qué? Dos datos. Porque sabemos, y las personas que me habéis escuchado ya lo hemos contado otras veces, y aquí sois muchos y muchas que habéis leído a Vygotsky, el desarrollo de los procesos psicológicos superiores, y estáis en seminarios, en tertulias dialógicas, en formación del profesorado, pero por recordar, sabéis y sabemos que una de las primeras bases de la teoría de Vygotsky es que el lenguaje, ¿no? el desarrollo de esas funciones mentales superiores es eminentemente social. Pasa primero a nivel social y luego a nivel individual. Y eso no es que sea, eso va interactuando todo el tiempo. Y lo que juega un papel fundamental en ese proceso es el lenguaje, esa herramienta cultural y psicológica, que ya hemos dicho que es lo que hace que ahora estéis pensando cada uno y cada una en una cosa u otra, y lo que me permite a mí comunicaros, ¿sí? Él eso lo plantea ya en el primer libro, en Pensamiento y Lenguaje, en el 62, cuando se traduce, aunque está escrito desde principios del siglo XX. Nos llega a la cultura occidental cuando lo traducen en Estados Unidos a principios de los 60, y eso marca un cambio, marca un paradigma, una revolución en la psicología, en la educación, etcétera, que luego continúan y lideran algunos como Brunner, que luego veremos. Ahí él rompe, esa traducción de Vygotsky en la cultura occidental rompe con lo que se creía hasta entonces acerca de el desarrollo, las etapas del desarrollo evolutivo de Piaget, o sea, preoperacional, o con operaciones concretas y operaciones formales o abstractas, ¿sí? Por resumir. ¿Qué cuestión rompe principalmente Vygotsky en Pensamiento y Lenguaje en el segundo capítulo, cuando critica a Piaget y repite los experimentos que había hecho él? Perdón, creo que es el tercero, no el segundo. Me podéis corregir aquí los que lo habéis leído. Lo que plantea, él dice, a ver, esto, si el lenguaje es tan importante y ayuda tanto a estructurar el pensamiento, y yo puedo seguir utilizando ese lenguaje para pensar sin necesidad de hablar, ¿cómo puede ser esto que plantea Piaget de que el niño pequeño, y ahora volvemos a infantil, ¿no? Cuando lo tengo en la clase de 3 años, de 4 años, y veo que está jugando solo o sola, que parece que no quiere compartir con los demás, que parece que no quiere comunicar o incorporarse a una actividad de grupo, es porque está en esa fase del habla egocéntrica, ¿verdad? Lo del juego simbólico, y que habla con él mismo y que está mejor así, ¿no? Que es ese momento del desarrollo que le toca vivir eso. Pero después ya, cuando pasa a las operaciones concretas y ya entra en un habla socializada, ¿no? En que ya está mejor hablando con los demás y tal, ese habla egocéntrica desaparece, dice Piaget, a eso de los 7 años. ¿Hasta aquí? ¿Sí? Eso a Vygotsky no le acaba de cuadrar. Y dice, vamos a ver, voy a repetir el experimento. Los experimentos que había hecho Piaget, principalmente con sus hijos. Y él coge a los niños con los que trabajaba. Vygotsky había trabajado con niños con muchas deficiencias, con discapacidades intelectuales y con niños que funcionaban normal, ¿no? Y repite los experimentos y dice, voy a ver, si yo tengo claro que el pensamiento, que el aprendizaje está vinculado al contexto social, si yo modifico ese contexto social, igual la persona responde diferente. Y aquel experimento de Piaget que consistía en que tenía que dibujar, hacer un dibujo con un lápiz azul, Vygotsky modifica el contexto. Le pone una dificultad al niño o la niña, que Piaget no le había puesto. Dice, voy a poner un reto cognitivo, una dificultad, algo que no pueda resolver la tarea y que tenga que buscar una solución. A ver qué pasa. A ver qué pasa con esto del habla. ¿Y qué hace? Lo que hace es que si la instrucción del experimento decía que tenía que dibujar con el lápiz azul, Vygotsky le quita el lápiz azul. Tiene la tarea, tienes que dibujar con lápiz azul, pero no tiene lápiz azul. ¿Cómo reacciona el niño? Quedándose callado y diciendo, ay, qué pena, no hay lápiz azul. No, lo que Vygotsky ve y mide el número de palabras respecto a las que había medido Piaget es que el niño solo, cuando con una dificultad en el contexto, la reacción que dice, a ver, ¿dónde está el lápiz azul? Necesito un lápiz azul. Bien, no importa, lo dibujaré con el rojo, lo mojaré un poco en un poco de agua, así se pondrá más oscuro y parecerá azul. ¿Qué ha provocado esa dificultad? Que el niño, por sí mismo, incremente hasta el doble el número de palabras de ese habla egocéntrica
que Piaget decía que eran tantas palabras en tal edad y que luego con la edad cambiaba hasta desaparecer. Vygotsky aquí aporta un conocimiento nuevo que hasta entonces no teníamos, que refuta, ¿no?, la hipótesis o la teoría hasta ese momento en que el habla egocéntrica aparecía y desaparecía con la edad. Él dice, no aparece y desaparece con la edad, no es resultado de un proceso biológico o evolutivo, es fruto de la interacción, del cambio en el contexto. Si yo cambio el contexto, ese habla demuestra que se modifica. Y nunca desaparece, no es un habla egocéntrica. Vygotsky habla de un habla interna. Ese habla interna que cada uno y cada una está teniendo ahora consigo mismo y consigo misma, o cuando pensamos y hablamos con nosotros mismos, y eso hace que podamos desarrollar ese pensamiento. Que es esa herramienta para desarrollar al máximo las funciones mentales superiores, que no podemos obviar. Por lo tanto, ahí él ya cuestiona esos experimentos y avanza en el conocimiento. Por tanto, ¿qué es lo último que sabemos respecto a esto? Que ese lenguaje tiene un efecto profundamente transformador en el pensamiento. Si habéis escuchado a Ania, la niña de 10 años, cuando fue al Parlamento Europeo y habló de las tertulias literarias dialógicas, ella decía, es que es como si cambiaras tu manera de ver, porque entiendes lo que está pensando el otro. ¿Y cómo lo logra eso? A través de ese lenguaje, a través de ese diálogo. ¿Por qué? Porque esas diferentes formas de usar el lenguaje que ocurren en un plano social, entre nosotros y nosotras, van configurando una determinada forma de pensar. Si hablamos en la sala de profes de que los niños de infantil no están preparados para aprender a leer y a escribir a los 4 años, seguramente que yo me voy a casa pensando que efectivamente, y veo evidencias por todas partes, de que no están preparados para aprender a leer a los 4 años. Si voy a visitar la escuela de una compañera que resulta que están trabajando tertulias con niños a los 4 años y veo que esos niños se expresan, comunican, reconocen palabras, se lo pasan bien, no están esclavizados de las letras ni nada por el estilo. Tengo esa conversación con esa compañera y seguramente me voy a casa y pienso y le cuento a mi compañero o compañera, o al día siguiente vuelvo a mi centro y digo, oye, pues es que en ese centro he visto esto y esto otro. Cambio la posibilidad de pensar diferente. Ese poder transformador, esa herramienta pasa todo el tiempo. Y eso es lo que las niñas y los niños se dan cuenta de que cuando tienen esos diálogos en esas tertulias es como darle más entusiasmo a lo que algunos niños y niñas dicen, ¿no? Pueden expresarse, pueden cambiar la manera de ver. Actualmente eso está en lo que se llama el cerebro social, ¿no?, o el interpensamiento, que dice Neil Mercer, profesor de la Universidad de Cambridge, que ahora mismo está dando una conferencia en Pamplona, hoy también, sobre este tema. Él ha escrito ese artículo en la revista de Psicología de la Educación de la Asociación Americana de Psicología, en la que explica ese cerebro social, cómo aprendemos, por tanto, cómo pensamos y cómo enseñamos. Esas serían las bases. Ahora bien, ¿basta con que pongamos a los niños y niñas a intentar hablar juntos para que así desarrollen todo eso? Que organicemos, pues eso, les pongamos a hablar o que intentemos promover el habla, el diálogo, sin más, ¿no? Hacemos una charlita, una tertulia de café. ¿Eso va a promover esas funciones mentales superiores? Lo que sabemos es que no, que hay que crear las condiciones óptimas para que eso pase. Y por eso en educación infantil vamos a tener en cuenta tanto las interacciones verbales como las no verbales, también en primaria y en secundaria, pero pongo el énfasis en ese momento porque me diréis, a ver, pero los niños de 2 años, aquí tenéis desde 2 en los centros, ¿no? Todavía el lenguaje está en desarrollo, ¿no? No lo tienen. ¿Cómo hacemos? Pues creando esos actos comunicativos que tienen en cuenta no solo lo que le digo, sino cómo se le dice y cómo garantizo que creo las condiciones de ayuda, de solidaridad, de inteligencia cultural, de dimensión instrumental, de creación de sentido, de esos principios, de cómo organizo el aula, de cómo lo transmito a los niños como maestro o maestra, que conozco esas bases teóricas, de cómo lo comunicamos con las familias para que se den esas interacciones, lo que llamamos las interacciones dialógicas. ¿Cuáles son esas condiciones óptimas que hasta ahora tenemos? Que no quiere decir que sean siempre las mismas, como Vygotsky hizo con Piaget,
le cambió el contexto y vio que había algo que iba mejor. Hasta ahora sabemos que si cambiamos el contexto de grupos flexibles, por ejemplo, de grupos homogéneos a grupos heterogéneos, sin más, si les mezclamos y no hacemos nada más, eso igual no garantiza, pero sí que va a haber una diferencia entre que hagamos de grupos homogéneos a grupos interactivos, con personas adultas que dinamizan y garantizan esas condiciones. Pues hasta ahora lo que sabemos es que esas condiciones óptimas para que se den el éxito en esas dos dimensiones están en los principios del aprendizaje dialógico, que también los podemos introducir en infantil. Crear ese ambiente de diálogo igualitario, porque los niños en infantil son pequeños, pero no son tontos y entienden las cosas cuando se las explicamos. Y si les explicamos que hay que hablar y que hay que explicárselo al compañero para que lo entienda, que tienen que dar las razones, que tienen que explicar por qué, que no vale imponer por la fuerza, ni por la rabieta, ni por el estirar del objeto, etcétera, etcétera, lo entienden y cambian ese pensamiento también ellos y ellas. Pero primero lo tenemos que tener claro nosotros y nosotras. Y esas condiciones son las que hacen que sientan que pueden expresarse, que pueden comunicar y que nadie se va a reír de ellos y ellas. Como decía esta niña de primaria, pero hemos visto esas mismas experiencias también, esas mismas situaciones también en infantil. Por tanto, para ir concluyendo, ¿no?, el impacto de esas interacciones en educación infantil. Artículos como los que publica esta, que es la primera revista del ranking en educación infantil. Cuando digáis, Rocío, ¿por qué planteas esos autores y no otros? Porque son los artículos evaluados por los expertos en el mundo de forma independiente, sin saber si el autor es amigo mío o no, que han pasado por un proceso de evaluación, que esa investigación, que esas pruebas, que esos experimentos están contrastados y tienen evidencias de resultados. Y dicen, en este caso, por ejemplo, que habla del análisis de la calidad de los resultados, ¿no?, en la educación de calidad en programas de educación escolar en niños de bajo nivel socioeconómico. Dicen que la calidad de las interacciones entre el profesor y el niño es fundamental para que consigan mejores niveles de rendimiento académico, de competencia y de comportamiento, y que esas interacciones tienen que ir en dos sentidos. Pero pone énfasis en el sentido emocional del comportamiento y en el sentido del aprendizaje, que haya interacciones que se centren en el aprendizaje de la lengua y de las mates. Eso es constante en todas las investigaciones, porque ven que el impacto que tiene el apoyo emocional, cuando ven cómo el profe apoya a los niños y asegura que haya ese desarrollo emocional, ese cuidado, es positivo en los que tienen alta calidad de la interacción, alta calidad, que le miro cuando me habla, que le respondo, que aseguro que sabe, que siente que le estoy cuidando, que le estoy atendiendo, que le estoy entendiendo, y ahí van describiendo esas interacciones. Cuando son de alta calidad, los niños tienen mejores resultados en mate, en lectura y en habilidades sociales. Y los problemas de comportamiento son negativos, bajan los problemas, en los que tienen alta calidad. Si además la calidad de las interacciones está centrada en el aprendizaje, y introducen las mates, introducen la lengua, le ponen énfasis en todo eso, de esa manera dialógica, de esa manera interactiva, sube muchísimo, la diferencia es enorme, mucho mayor, entre alta, moderada o alta calidad en la enseñanza, en el aprendizaje, a los que tienen baja calidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que descuidar esa parte del aprendizaje en la educación infantil va a agrandar la brecha entre los resultados, entre los que tengan aprendizaje de calidad y aprendizaje de alta calidad y aprendizaje de baja calidad. Si nos situamos en los lilas, que son hacia donde queremos ir, en comunidades de aprendizaje, hacia garantizar las mejores oportunidades, la mejor calidad para todos y todas, no podemos descuidar esa parte de la enseñanza, del aprendizaje, pero que no sea opuesta al cuidado emocional, a garantizar que ningún niño o niña sea agredido, sea rechazado, sea discriminado, que vayan las dos cosas de la mano. Y es ahí donde vamos a poner ese énfasis, ¿vale? Tenemos muchos más datos de cómo los currículums
de infantil, por si os interesa, para que luego en las preguntas, si queréis, ponen ese énfasis en lectura y matemáticas. Y puedo decir Inglaterra, Finlandia, Suecia y otros países que, si consultáis las estadísticas de la OCDE, están en los primeros de garantizar eficiencia y equidad en educación infantil y a lo largo del sistema educativo. Este es el caso, por ejemplo, de Inglaterra, cómo van desarrollando ese marco, que ponen énfasis en empezar a leer y a escribir y en calcular sumas simples y problemas de resta. Este es el caso de Finlandia, que ponen énfasis en la orientación matemática, en las ciencias naturales o en el conocimiento histórico-social, ¿vale? Por poner 3 ejemplos concretos, no me extiendo porque son cuestiones más curriculares, que las podéis leer después y buscar si os interesa. Y todos también ponen énfasis, y con esto ya vamos a acabar este apartado, en la cooperación con las familias. En la educación infantil, el profesorado debe apoyar a las familias en la relación de aprendizaje en el domicilio, y las familias tienen que poder participar de una planificación y evaluación para mejorar las oportunidades de aprendizaje de cada niño y cada niña. Es la otra pata. Una pata es esa calidad de la interacción emocional y de aprendizaje, y que nos perdemos otra parte fundamental si no lo hacemos en colaboración y en cooperación con las familias, en que sean partícipes de todo ese proceso educativo. A ver, quizá este tema en educación infantil es un tema que es más, no sé, que hay más acceso, que hay más entrada de las familias a las clases, ¿no? Los procesos de adaptación, de principio de curso, de talleres, de abuelos y abuelas que vienen a las tardes, no sé, las cuestiones que hagáis más en ese sentido. Pero también la idea es como revisar lo que ya estamos haciendo con las familias, lo mismo, para sacarle el máximo partido, para que esas interacciones sean en esa línea con toda la comunidad, de esa calidad. Y luego veremos cómo ellos y ellas participan. Si cuando os he hecho la primera pregunta de qué estamos haciendo en los centros, estamos un poquito en esa línea de introducir esas interacciones, hacer que los niños y niñas se ayuden entre ellos, a introducir aprendizajes de forma interactiva, dialógica todo el tiempo. Si estamos ahí ya, pues estaremos avanzando hacia ese objetivo, ¿no?, de cómo se concibe la educación infantil en Europa, en atender a todo el conjunto de necesidades, en desarrollar toda la dimensión cognitiva, emocional, social y física, que no he puesto tanto énfasis, pero también la es, en todos los niños y las niñas. Eso es lo que podemos lograr introduciendo las actuaciones educativas de éxito, que parto de que las conocéis, pero si después queréis que entremos más en detalle en alguna, ¿no?, cómo haríamos esta o cómo haríamos esta otra, pues lo dejo también, introducir algunas cositas de grupos interactivos y de tertulias en infantil, pero para que también, para el debate, que las planteéis y que las comentemos. ¿Está un poquito clara la base teórica y científica? ¿Sí? ¿Qué autores han explicado y han aportado más ideas acerca de esa psicología de la educación? Lo digo por si alguien aún está pensando, vaya, ya ha tenido que decirlo de Piaget, con lo que me gusta a mí Piaget. Pues no pasa nada, lo explicamos un poquito más, ¿Qué pasa desde la psicología evolutiva, desde la psicología del desarrollo, con autores y autoras que han avanzado en ese conocimiento y que han desarrollado programas educativos que han tenido ese éxito en esas 2 dimensiones, ¿vale? Lo voy a combinar, la teoría con la práctica, para que no digáis que luego queda todo muy teórico y dónde está la realidad del día a día. Empezamos con Brunner. Él planteaba ya en 1960, lo podéis buscar en internet porque el libro está en PDF abierto, The Process of Education. The Process of Education, no sé si está en castellano, pero lo publica en el 60, hace una revisión en el 77, que fue un avance enorme en esa época, y él ya en el 60, en la página 33 de ese libro, que se titula el capítulo 3, Readiness for Learning, preparación, readiness, estar listo, listos para el aprendizaje, empieza el capítulo diciendo eso. Empezamos con la hipótesis que cualquier materia, dice subject, cualquier asignatura, se puede enseñar efectivamente y de forma intelectualmente honesta a cualquier niña o niño en cualquier etapa de su desarrollo. Imaginaros eso, lo revolucionario que era en aquel momento. En el 60, que a cualquier niño o niña se le podía enseñar de forma efectiva, intelectualmente honesta. Esto lo planteamos ahora y aún hay contextos en los que la gente dice, ¿pero cómo? ¿No?
El otro día yo escribía en Periódico Escuela y quería compartirlo con vosotras y vosotros porque es otra parte de esa idea, ¿no? Que Brunner no tuvo miedo a enfrentarse a un ambiente académico dominado por el conductismo en aquel momento de Skinner, que predominaba, o de Pavlov en aquel momento, ni de cuestionar las etapas del desarrollo de Piaget con argumentos científicos. Él ahí aún no había leído a Vygotsky en el 60, porque aún no se había traducido, ya era un avanzado a su tiempo, con gente de psiquiatría, de medicina, de psicología, que se reunieron en un grupo en Estados Unidos y empezaron ya a ver hacia dónde iban a ir los aprendizajes de los niños más pequeños. Demostró la importancia del contexto al afirmar: el desarrollo intelectual del niño no se produce como una secuencia marcada por las agujas del reloj, sino que responde a la influencia del ambiente. Y concluyó: las motivaciones humanas son mucho más complejas de lo que se pensaba, sujetas a las emociones, a la imaginación y a la cultura. Él ya avanzó muchas de esas cosas que luego hemos visto, hemos puesto en práctica y hemos comprobado en comunidades de aprendizaje. Esa importancia del contexto, esa importancia de transformar el ambiente para transformar esos procesos de desarrollo, que no dependen ni van marcados por una secuencia, como él decía, por las agujas del reloj. ¿Qué hizo con todo ese conocimiento de años y años de investigación? Desde los 50 hasta con 97 años nos escribió un artículo sobre qué debería estudiar la psicología y lo publicó, nos lo envió escrito a máquina a la revista, la revista que yo dirijo de investigación en psicología de la educación, junto con otra compañera profesora aquí. Un artículo escrito a máquina de 97 años, incansable, defendiendo y demostrando ese compromiso con esa investigación. Sus estudios se han llevado a cabo en 2 de los programas de mayor impacto en mejorar la vida de la gente, en superar la exclusión social desde la educación infantil. Educare, este es uno, y el otro es Head Start, lo veremos después. Head Start, Head como cabeza, Start, es de él. Esos 2 programas, informados por las teorías de Brunner, como nosotros en comunidades de aprendizaje, por las teorías del aprendizaje dialógico que recogen las aportaciones de Brunner, han demostrado pues, mejorar la vida de muchísimas personas, y tenéis en la página web muchísimas evidencias a lo largo de toda la vida. Garantizar el éxito en todas las dimensiones de la persona desde la educación infantil. Por destacar 2 cosas, pues lo mismo, por poner ese énfasis en un foco en el desarrollo del lenguaje temprano, lo antes posible, y un foco en la resolución de problemas matemáticos, etc. Y también el tema de las familias, en el número 5, la preparación para el aprendizaje desde la parte también socioemocional, etc. Es esa combinación de todo, pero no pierde nunca ese énfasis en el aprendizaje. ¿De dónde saca Brunner todas estas ideas? Os he dicho que luego él traduce lee a Vygotsky, le traduce, escribe el prólogo de Pensamiento y Lenguaje, entre otros, y revisa, ¿no?, esa obra de Vygotsky. ¿Qué encuentra en la obra de Vygotsky y de otros autores? Por ejemplo, ¿no? En ese caso, lo que recoge de Vygotsky es que él mismo Vygotsky dice: desde nuestro punto de vista, sería natural transferir la enseñanza de la escritura a la educación infantil. De hecho, los niños más pequeños son capaces de descubrir la función simbólica de la escritura. Entonces, la enseñanza de la escritura debería ser una responsabilidad de la educación infantil. A veces enseñar a escribir llega demasiado tarde desde el punto de vista psicológico. Él dice: el terreno está preparado antes. La gran mayoría de los niños podían empezar a leer a los 4 años y medio. Montessori, particularmente, estaba en favor de enseñar a leer y a escribir a una edad temprana. Si sois de infantil, conoceréis a Montessori. Y quizá también conoceréis barbaridades que se han dicho que dijo Montessori, que nunca las dijo. Como lo de que experimentaran sin más, o hay gente, ¿no?, que me ve, pero ¿Montessori dijo eso o no dijo eso? A ver, ¿quién ha leído aquí a Montessori? No hace falta que contestéis. Habremos leído alguna cosa, o habremos leído lo que nos dijeron que había dicho Montessori. Yo os digo 2 libros que yo he consultado. No me los he leído todos de Montessori, pero me he leído 2, y lo que dice Montessori en los experimentos y en cómo recoge ella la obra en esos 2. Ella dice
en el 2003 en ese el método Montessori, escrito por María Montessori, no por alguien que dijo que había conocido a Montessori. Prácticamente todos los niños normales utilizan ese concepto en esa época para diferenciar de los niños que tenían discapacidad o deficiencias. Que fueron tratados con nuestro método, empezaron a escribir a los 4 años. Y a los 5 ya saben leer y escribir, igual que lo hacen los niños que han acabado primero de primaria. Podrían entrar directamente a segundo el año en que entran en primero. Nunca dijo Montessori que había que experimentar sin aprender a leer a esa edad. Ella dice, los niños que trabajaron con nuestro método, sí, con las letras, con la manipulación, con lo que queráis, pero método científico, que aprendieran a leer si ya estaban preparados psicológicamente, ¿por qué esperar? Que es un poquito lo que dice Vygotsky. Y ninguno tenía ningún trauma, ni se les esclavizó con las letras ni nada parecido. Los niños de 4 o 5 años trabajan por ellos mismos, leían, escribían espontáneamente, se comportaban disciplinadamente sin la autoridad impuesta por el maestro o la maestra. Aprenden ese comportamiento sin necesidad de que haya una autoridad, etcétera, etcétera. Combinaban las dos cosas. Vygotsky lee a Montessori, la época de la renovación pedagógica, principios del siglo XX en Italia, cuando él estaba trabajando en Rusia, y coincide con ella y insiste en pensamiento y lenguaje. Dice, nuestra investigación demostró la naturaleza social y cultural del desarrollo de las funciones mentales superiores, las higher functions, durante estos periodos, que dependía de la cooperación con los adultos y de la instrucción. O sea, la naturaleza cultural y social del aprendizaje no era porque sí, no era por el juego, era porque estaba dependiente, ¿no?, influida por cooperar con adultos y porque se les enseñara a los niños en esa interacción, en esa zona de desarrollo próximo. Y él dice, los datos de Montessori, sin embargo, tienen su significado, aunque él pone el énfasis en esa cooperación y en esa interacción con el adulto, ¿no?, en esa guía. Él dice, lo que Montessori dijo era muy importante. Ella, que si al niño se le enseña a escribir a una edad temprana, como a los 4 años y medio o 5, él responde con una explosión de la escritura y un abundante imaginativo uso del lenguaje escrito, que nunca se duplique, nunca pasaría, nunca volvería a pasar si eso se hace cuando el niño es más mayor, unos pocos años más mayor. Este es un ejemplo clave, ¿no?, de la influencia tan importante que tiene la enseñanza, que puede tener en los niños cuando las funciones naturales no han madurado todavía. ¿Se entiende? O sea, que cuando introducimos esas enseñanzas, esos aprendizajes, antes de que el niño sea más mayor, eso luego tiene una consecuencia mucho más positiva en el desarrollo de la escritura, por ejemplo. O sea, a veces justo lo contrario de lo que pensamos un poco por suposiciones, por supersticiones, por hipótesis no contrastadas. Vamos a quienes más han sabido de esto, ¿no? Que no soy yo, que yo me remito a Montessori y a Vygotsky, pero les leemos, les releemos, les debatimos y podemos cuestionar, pero con evidencias. Y si no, podemos comprobar y ver si tenemos niños y niñas en esos centros que han avanzado por ahí. Por poneros un ejemplo de una comunidad de aprendizaje que quizás habéis escuchado en el Colegio de Albacete, La Paz, el Colegio La Paz en Albacete, ¿os suena? Las 600 viviendas, una escuela. En esa escuela los niños, cuando empezaron en comunidades en 2006-2007, que ahora este viernes celebran el 10º aniversario de la escuela y continúan trabajando y cada vez mejor, los niños no leían ni escribían en quinto de primaria. O sea, la situación era muy grave. Empiezan en comunidades, transforman el centro, introducen todas las actuaciones de forma intensiva porque tenían mucho que acelerar, y al año siguiente niños en 4 o 5 años leían y escribían. Y decían, es que ahora somos como un colegio normal. Para ellos era un colegio normal. Esas madres y esos padres que no podían leer cuando les llegaban las cartas a sus casas, claro que querían que sus hijos y sus hijas empezaran a leer y a escribir. Y cuanto antes mejor. Y lo pedían las familias. No decían, no, que se esperen hasta que tengan 6 o 7 años. No sea cosa que... No. Y esos niños ahora, después de décadas sin graduar, están graduando en la educación secundaria. Tenemos evidencias similares a las de estos programas a menor escala, o a una escala más cercana. Eso mismo decía Montessori, por ejemplo, con la lectura de los clásicos, porque luego os pondré el ejemplo de las tertulias literarias dialógicas. En esa revista se habla de que los niños y niñas, ¿no?, ya tengan acceso a esas obras, ¿no?, a libros ideales
como para que se quieran llegar a los niños. Todo eso implica un cambio en aquello que se había generado, ¿no? Un discurso dominante sin evidencias científicas de que está prohibido aprender, ¿no? De que no aprendan, a otro concepto que ha sido controvertido, que no sé si conocéis, que es el de School Readiness, que es preparar para la escuela. Se ha hecho la crítica fuerte, ¿no? Educación infantil, de que se está machacando a los niños y niñas para prepararles para la primaria, cuando lo que hay que hacer es educarles para la vida y para un desarrollo global, ¿no? y personal y social, por supuesto. Pero es que ese concepto, que también ha sido malentendido, porque si se leen lo que dice ese concepto, no dice que se les prepare para que pasen el examen o para que pasen una prueba de rendimiento en primero de primaria, no. Lo que dice es que se les prepare en todas las dimensiones. La School Readiness implica las dos cosas, preparación académica y preparación personal. ¿Por qué? Porque sabemos que si eso se hace, tendrá esas consecuencias positivas a lo largo de la vida. Entonces, ese centro que os decía antes, for Developing Child, bueno, este era el centro de la Universidad de Yale, ya dice que esas décadas de investigación demuestran que se ofrezcan las bases para un desarrollo cognitivo y social, sobre el que construir unas vidas y futuro de éxito. Y para eso hace falta que haya esa parte académica. Por el centro que os decía, insisten en que haya ambientes ricos en lenguaje. Ese es el Center on Developing Child de la Universidad de Harvard, de los más reconocidos y de investigaciones actuales sobre esta temática. Y que sean interacciones warm and responsive, cálidas y que respondan, como atentas a los niños. ¿Y eso lo logra solo el maestro o maestra? No, lo pueden lograr otras personas adultas. En cómo les hablan, en la escuela de Albacete lo lograron las abuelas, analfabetas, entrando a grupos interactivos, para que los niños se pusieran, venga, va, a sus nietos, que luego me vas a enseñar a leer tú a mí. Esa interacción la podía conseguir esa abuela, no solo el maestro o la maestra. Nosotros podemos conseguir otras, diversas, pero así las multiplicaban. Por ejemplo, en grupos interactivos desde educación infantil. Esa es una de las actuaciones de éxito que podemos hacer para introducir la lectura, la escritura, las matemáticas, la música, el arte, lo que queráis, a través de ese diálogo con esas personas adultas, acelerando esos aprendizajes. Los niños son más pequeños, a lo mejor se cansan antes de la actividad. Bueno, tenemos actividades cortas, dinámicas, en las que cambian de persona. Ese mismo énfasis en el lenguaje también lo podemos hacer extendiendo el tiempo de aprendizaje, en la biblioteca tutorizada, trayendo a familiares también a sus propios procesos de formación, que luego pueden interactuar con los niños y niñas. Esos procesos de formación son los mismos, en la misma línea, que hacen en Finlandia, en los centros de educación infantil, que sabéis que son de excelencia, en los Mother Tongue Clubs, grupos de aprendizaje de la lengua madre. Esa idea de que en Finlandia no hay inmigración, en las escuelas que estudiamos en Included, 2 de ellas, en infantil y una de primaria, había más de 15 nacionalidades en Finlandia. Y potenciaban que los niños y niñas aprendieran la lengua madre, la lengua de sus casas, pues el ruso, el polaco, el chino, el japonés, las lenguas que tuvieran en casa. También muchos países nórdicos y de la antigua URSS, etcétera, que tienen en esas escuelas una inmigración distinta con lenguas distintas. También podemos acelerar e introducir esos procesos de interacción y de lenguaje, porque sabemos que esa educación infantil de calidad, como dice esa otra investigación de esa revista, la Early Childhood Research Quarterly, que son importantísimos esos contextos que fomenten la alfabetización para mejorar los resultados de lectura. Esos contextos en los que haya interacción y diálogo todo el rato, que haya tareas y actividades que sean de un reto cognitivo, un reto óptimo, en el que el profesorado puede fomentar ese compromiso, ¿no?, por el aprendizaje y el entusiasmo por el aprendizaje de los niños y niñas. Esas fotos que veis son de una escuela infantil de 0 a 3 años en Lleida de Capón, donde hacen, por ejemplo, con tablets o cuestiones de arte, introducen esos contextos de lenguaje y de interacción constante. ¿Por qué introducir ese reto cognitivo, esa insistencia en el aprendizaje? Ya lo habréis oído quizá alguna vez
Como decía Courtney Cadden, que fue ayudante de Brunner en los 70 en la Universidad de Harvard, el mejor profesor de salto es un buen obstáculo. No por dejar a los niños ese juego, ese que no haya una presión, no por eso van a aprender más. Si lo que necesitan es aprender cuanto más mejor y cuanto antes mejor. ¿Por qué esa insistencia en el cuanto antes? En este estudio de Hart y Risley del 95, que ha sido uno de los de mayor impacto en la cuestión del aprendizaje en educación infantil, hicieron un estudio entre las diferencias entre el número de palabras que tenían los niños de familias pobres y de familias académicas. A la edad de los 3 años, mirad la diferencia entre el vocabulario acumulado, el número de palabras que habían aprendido los niños era de padres con ayudas sociales, con bajo nivel socioeconómico, a padres o familias, padres y madres, con titulación universitaria, era de ese vacío, de 300 a 1200. Eso determina la exclusión en el futuro. Para esos niños y niñas que tengáis en los centros, en que no tienen familias académicas en casa, desde los 3 añitos, si no introducimos ese lenguaje, ¿dónde lo van a adquirir? Y si sabemos que ese vacío se establece ahí ya, luego la brecha va a ser mucho mayor. Lo que decía esta investigación, estos autores, es que la cantidad y la calidad del habla en los niños de infantil que tienen en casa es uno de los predictores más importantes sobre el futuro rendimiento académico que tendrán. Por tanto, para muchas niñas y niños, la escuela, vosotros y vosotras, nosotros y nosotras, son casi la única oportunidad que tienen de cambiar eso. No podemos infravalorar la tarea que tenemos como docentes, porque en nuestras manos tenemos la oportunidad de dar esa respuesta, de prevenir ese determinismo, ¿no? Esa profecía del autocumplimiento, que si no cambiamos algo ahora, acabarán fracasando y acabarán siendo excluidos. Por tanto, en la cuestión de lenguaje, de vocabulario, ¿qué podemos hacer? Introducir ese vocabulario complejo, académico, de alto nivel, cuanto antes mejor. No hablarles de esa forma infantilizada. Hablarles con ese lenguaje, con ese vocabulario para que puedan adquirir. Por deciros otro ejemplo, una investigación más y paso a los ejemplos, Catherine Snow, profesora de las investigadoras en educación más influyentes del mundo en educación, profesora de Harvard, con la que trabajó Marta Soler, directora de CREA, cuando hizo su doctorado sobre tertulias literarias dialógicas en Harvard. Catherine Snow tiene un proyecto desde hace muchos años en que ella ha insistido, y hay una conferencia, si la queréis ver, sobre educación infantil, en que ella hace las conclusiones, insiste en que el contenido también es importante, que no es solo la forma, que hay que introducir contenido académico. Y dice, los niños pueden aprender ciencias, pueden aprender historia, pueden aprender literatura. Claro que pueden aprender todo eso. ¿Y por qué? Porque ese vocabulario académico que necesitan para tener éxito en el sistema educativo, pero también en sus vidas, lo necesitan cuanto antes mejor. Ella hace programas, ahora mismo está trabajando con centros de secundaria, haciendo programas curriculares que introducen el vocabulario académico en las aulas de secundaria, por los vacíos que tienen los chavales. Pues tenemos la oportunidad en infantil de no tener que esperar a secundaria, de que nuestros niños y niñas que han pasado por nuestros centros en la etapa de 3-6, cuando lleguen a secundaria no tengan esos vacíos. Y lo podemos hacer, por ejemplo, con tertulias literarias dialógicas desde infantil. Os iba a poner algún ejemplo. En Cambridge las hicimos en primero, pero allí los niños en primero son como nuestros niños de 5 años. Ya hacían tertulias. Estuvimos leyendo Oliver Twist, con una adaptación, ya sabéis. Y si no tienen el lenguaje, y si no tienen la lectura adquirida todavía, no pasa nada. Les contamos la historia, les contamos el cuento, la gran creación literaria de la humanidad. Están hablando del Quijote, están hablando de Oliver Twist, están hablando de Romeo y Julieta, la que queráis, del Cid, desde pequeñitos, y ellos escogen esa idea por lo que les ha sugerido algo, y vamos modelando con esa interacción como adultos, como el profe, la profe que haga la tertulia, como la familia que puede ayudar a hacer esa misma interacción en casa, y así la multiplicamos. Introducimos ese vocabulario académico que quizá no está en todos los domicilios, pero tenemos la forma de trabajar con esas mamás, con esos papás e introducirlo. Hay muchos ejemplos, ¿no?, de adaptaciones, los tenéis en la página web, no lo he puesto, pero hay un PDF
que pone tertulias literarias clásicos para infantil. Los podéis encontrar ahí, en la página web de comunidades. Y promover esa multiplicación de interacciones que van más allá del aula, que transforman, que superan esa distancia, ¿no?, entre lo que hacemos en la escuela y lo que hacen en casa. Y las tertulias nos permiten eso, el hecho de llevar el libro a casa, de hablarlo con las madres y con las familias, con quien vivan en la casa los niños y niñas. Pueden trascender esa distancia y transformar más allá. Lo mismo que con los grupos interactivos, ¿no? Os iba a poner un ejemplo de un papá de Cambridge que vino a una de las escuelas donde hicimos grupos interactivos, que al acabar el proyecto envió un poco la reflexión sobre su participación en los grupos interactivos, porque no pudo venir a la conferencia a explicarlo, y él decía: mi hija realmente disfrutó muchísimo participando en grupos interactivos en su clase, estuvo mucho más animada para hablar sobre la escuela. Y en el día a día de la escuela conmigo y con mi mujer, cuando la niña llegaba a casa, contaba sobre eso. Ella nos contaba cada actividad en la que participaba, y pensamos que era maravilloso, ¿no?, que su padre que padres y madres de sus amigos de clase hayan estado con ella en la clase. Desde mi perspectiva, esto me dio una oportunidad maravillosa de conocer la educación de mi hija. Me enseñó lo increíble que es el trabajo que hacen los profesores en su escuela y en el día a día. Y me dio la oportunidad de ayudar en las actividades de aprendizaje para mejorar sus capacidades, las habilidades de todos los niños, y fue realmente un trabajo trabajar cerca en esos grupos. Realmente disfruté de la experiencia y esto me llevó a apostar y a defender tanto la escuela, que en lo que la escuela estaba consiguiendo, que desde entonces me he implicado en el Consejo de Gobierno. Imaginaréis la transformación que eso tiene, esas interacciones, no solo para los niños, sino también para las familias. El descubrir vuestro trabajo, el trabajo de las aulas del día a día, y implicarse en eso. Y eso lo logramos gracias a hacer esos grupos interactivos en educación infantil. Por tanto, la importancia, ¿no?, de esa influencia que tengáis de las relaciones con otras personas de la comunidad, de que los niños y niñas se benefician de tener muchas personas que les cuidan, y eso no interfiere en la relación con sus padres y madres. Por tener más voluntarios, más personas adultas, más diversidad, no va a ir en contra, ¿no?, o va a dificultar la relación que tienen con sus familias. Esa es un poquito la idea que hay detrás de introducir estas actuaciones, estas interacciones desde educación infantil. Acabo ya un poco con esa idea, ¿no?, en que no tenemos que escoger entre el apoyo cognitivo y el apoyo social, si podemos tener los dos simultáneamente. En grupos interactivos, en tertulias, en biblioteca tutorizada, en formación de familiares, en esas actuaciones educativas de éxito que quizás, si las tenéis más situadas en primaria, no es más que recrearlas en infantil y que introducir esos aspectos académicos, ese alto nivel cultural, ese alto nivel de aprendizaje y de respuesta en el cuidado, en las emociones, en trabajar los sentimientos, en no permitir situaciones de conflicto y de violencia, pero sí que vayan de la mano de ese aprendizaje. Es de esa forma como podemos avanzar, ¿no?, y mejorar en esa transformación. En ese caso de esa mamá, que ahí veis esos grupos interactivos en infantil en Inglaterra, en esa escuela de la que os hablaba de ese papá, esa mamá era inmigrante de Polonia, entraba a dinamizar grupos interactivos, aprendía ella inglés también, y ella les decía, cuando los niños decían que no podían, pues yo les digo que sí que pueden, y les animo. Cuando dicen no puedo hacerlo, les digo sí, por supuesto que puedes, y ves que cambian de actitud y que muchos lo logran. Son esas interacciones que buscan ese cambio, ¿no? Es como esa mamá se lo dice, de qué manera participa, se implica con ellos, y eso lo podemos introducir a cualquier edad del desarrollo, como decía Brunner, ¿no?, de forma intelectualmente honesta, que es un poco eso lo que intentamos hacer. Así que lo dejo aquí para que tengáis un ratito para preguntar.